Hola de nuevo, bienvenidos a todos a esta nueva clase de fitoterapia. En esta ocasión vamos a repasar más bien y para otros aprender algunas cosas nuevas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el vocabulario en la fitoterapia. Si bien sabemos que hay algunas cosas que conocemos, hay algunas otras que nosotros ignoramos y entre ellas es qué propiedades tienen las plantas naturales o cómo se les llama dentro de la medicina natural. Es importante que nosotros aprendamos estos términos, ya que a veces nos vamos a encontrar en recetas o en fórmulas o también en textos con palabras como estas y a veces no las conocemos o no sabemos interpretarlas. Como también hay otras que son un poco más obvias y más fáciles de conocer y de interpretar. Veamos algunas de ellas. Tenemos algunas, entre tantas palabras, tenemos algunas que son un poco conocidas y otras que son poco conocidas. Tenemos las plantas con propiedades o que son abortivas, afrodisíacas, antialmorrágicas, antidisentéricas, antiflogísticas, están las antipiréticas, antineoplásicas, antitusivas u astringentes también existen. Estas son algunas de las que vamos a seguir viendo más adelante, que son bastante importante conocerlas. Escogí las que normalmente más utilizamos y las que normalmente están en la mayor cantidad de plantas, porque las plantas pueden tener una o varias de estas propiedades. Las plantas abortivas, como su nombre lo dicen, son aquellas que producen un aborto o también se utilizan para acelerar el parto en las últimas etapas. Anteriormente las parteras utilizaban ciertas plantas naturales para inducir el parto o para acelerar el parto. Algunas de esas plantas hacen que la mujer en sus últimas etapas de parto dilaten un poco más rápido o de una manera más rápida. También hace que haya más contracciones en algunas mujeres, que nosotros sabemos que hay algunas mujeres que no sienten dolores y tampoco contracciones. Y por eso es que llegan a suceder accidentes que se pierden los fetos o se pierden los bebés ya cuando están en las últimas etapas del embarazo. Tenemos los afrodisíacos o las plantas con propiedades afrodisíacas. Lo afrodisíaco significa que es un estimulante sexual. También en cuanto al afrodisíaco, también es bastante bueno para la irrigación sanguínea o para que haya una circulación un poco más óptima. Cuando se dice que es un estimulante sexual, significa que ayuda a elevar un poco el líbido o el deseo sexual, porque hay personas que ya sea por la edad o por uno u otro motivo han perdido el líbido sexual o los deseos sexuales de cierta manera. Entonces hay algunas preparaciones naturales que se pueden utilizar para esto de una manera sabia. Los antialmorrágicos. Los antialmorrágicos combaten o disminuyen las hemorroides. Hay algunos que se pueden usar de manera externa o de manera rectal. También existen otros que se pueden usar de manera oral. Los que se usan de manera oral normalmente se utilizan para evitar estreñimientos, ya que casi todas las personas que sufren de hemorroides es por el estreñimiento que sufre la persona al ir a defecar o a evacuar. La persona tiene que hacer mucha fuerza porque hace falta humedad para que las heces fecales salgan fácilmente de los intestinos con las contracciones que los intestinos hacen o los movimientos peristálticos. Entonces, hay algunas que son internas, normalmente las que son internas son un poco más dolorosas porque tienden a sangrarse. Las que son externas son molestas, no son tan dolorosas porque estas no se rozan entre sí o no están todo el tiempo apretadas o no se lastiman cuando hay una defecación. Pero sí, las externas son molestas a la hora de sentarse, a la hora de pronto de hacerse el aseo, de limpiarse, ¿no? Cuando se va al baño. Tenemos antidisentéricos. Los antidisentéricos son aquellos que combaten la disentería o la diarrea. También se le puede llamar antidiarreico. Hay muchas plantas, muchos elementos naturales que contienen estas propiedades que son antidisentéricas. Eh, bueno, para darles un ejemplo, por ejemplo, la guayaba, ya sea la hoja o la fruta, y la zanahoria son antidisentéricos. Por un lado, ayudan a calmar la inflamación en el estómago y por otro lado, ayuda a frenar la diarrea cuando se tiene diarrea.
Antiflogístico. Antiflogístico significa que combate las inflamaciones. Las inflamaciones no solamente están en las articulaciones, también a veces se nos inflaman los músculos o ciertos órganos. Hay algunas plantas que nos ayudan a esto, ¿cierto? A desinflamar ciertos órganos. Por ejemplo, cuando tenemos el hígado inflamado, hay algunas preparaciones naturales que nos ayudan a desinflamar el hígado y a que descanse. Los antipiréticos son sustancias que sirven para bajar o disminuir la fiebre. Recuerde que siempre debemos mantener la fiebre controlada. No debemos tratar de eliminarla del todo. Bien sabemos que la fiebre es un mecanismo de defensa que el organismo tiene, ya sea para deshacerse de los virus o de ciertas bacterias, ¿no? Lo único que nosotros debemos cuidar es nuestro sistema nervioso para evitar que la fiebre se eleve tanto que de pronto se comprometan nuestros nervios o nuestro cerebro. Entonces debemos mantener la fiebre controlada. Y para eso existen en la naturaleza algunas plantas medicinales que tienen propiedades antipiréticas. Bien, continuando, entonces están los antineoplásicos. Los antineoplásicos o las plantas con esa propiedad antineoplásica son las que actúan contra neoplasias o contra tumores malignos. Hay muchas plantas en la naturaleza que nosotros no conocemos o de las cuales no estamos enteradas o no hemos llegado a utilizar, que contienen unas propiedades realmente extraordinarias en cuanto al tratamiento de tumores, ya sea de manera tópica o de manera oral, ¿no? Pero eso tienen que ser tratamientos combinados junto con otros tratamientos naturales, ya sean como la geoterapia, la hidroterapia, la alimentación, los humos, para obtener unos resultados muchísimo mejores que los que normalmente se obtienen solamente con la fitoterapia. Los antitusivos o los béquicos estas propiedades sirven para combatir la tos. Conocemos muchas plantas que nos ayudan a combatir la tos. Entre ellas nosotros tenemos lo que es el eucalipto y el sauco, combinado con otros elementos como la miel o como el limón también, que entra dentro de la fitoterapia. Son excelentes para no solo disminuir la tos, sino también para limpiar los pulmones y para eliminar fiebres y para eliminar gripes y virus del organismo. Los astringentes o las plantas astringentes contienen sustancias que, una vez absorbidas por los tejidos o por la piel, suprime secreciones, como por ejemplo los chicos que están en la adolescencia o personas adultas que normalmente tienen ciertas erupciones en la piel, sea por problemas hormonales o por problemas en el hígado o por problemas en la piel, no resequedades. Normalmente se usan plantas astringentes para limpiar y para cicatrizar. Ellas ayudan a que momentáneamente, si hacemos una buena combinación con una alimentación y con otros tratamientos, momentáneamente ellas cicatricen de manera superficial, es decir, en la piel. Si nosotros combinamos un tratamiento astringente con una alimentación y una semana de desintoxicación y de zumos, vamos a obtener resultados excelentes. En 10 días, si estamos bien juiciosos, normalmente nosotros podríamos ver muchos cambios, no solamente en nuestra piel o de manera externa, sino también en nuestro organismo. Bueno, los carminativos. Los carminativos o las propiedades carminativas son aquellas que previenen la formación de gases intestinales y que también favorecen su expulsión. Una de las plantas más carminativas que hay es la manzanilla, porque ayuda no solamente a eliminar los gases, sino que también evita que haya formación de gases en el estómago, ya sea por la combinación de ciertos alimentos o por algunas reacciones químicas que hay en el estómago, ¿no? Todas las personas no tenemos el mismo organismo y por lo tanto los alimentos que nosotros consumimos reaccionan de manera diferente con nosotros. A algunos, por ejemplo, lo que son las lentejas o los frijoles les producen gases de manera dolorosa, a otros les producen gases o a otros no les produce nada y simplemente tienen una digestión un poco más avanzada y no es tan lenta. A aquellas personas que normalmente sufren de digestión lenta, que tienen pesadez y que los producen muchos gases las proteínas o algunas otras combinaciones, es bueno tomar un té de manzanilla que esté un poco cargado, sin ningún tipo de dulce.
Eso se puede hacer no en infusión, sino en té, porque ese va cocido. La infusión recuerda que es la manzanilla y tú le agregas el agua. No, la manzanilla en este caso debemos cocinarla por lo menos unos minuticos para que ella pueda soltar todas sus propiedades. Bien, eh, las plantas con propiedades cicatrizantes. Aquellas plantas que tienen propiedades cicatrizantes son aquellas que estimulan o favorecen la cicatrización. Una de esas plantas que es excelente para la cicatrización, que yo una vez les cuento, iba en una moto y con una piedra me tropecé y me resbalé un poco y puse la pierna en el exhausto de la moto y normalmente los exhaustos de la moto se calientan mucho. Tanto que estaba tan caliente que me arranqué el círculo de piel. El dolor era intenso, terrible, me ponía sábila y me refrescaba mucho, pero entonces empecé a buscar otras opciones porque ya llevaba una semana en la que no me cicatrizaba absolutamente nada. Y entre las cosas que tenía en casa encontré el Golden Seal con echinacea. El Golden Seal o la echinacea, cualquiera de los dos, en su forma en polvo o en hoja, usted lo puede macerar y lo puede poner directamente en la cicatriz. En 2 días la cicatriz ya está seca o la herida ya está seca y empieza a cicatrizar. Lo único que debemos hacer nosotros es ir lavándonos, limpiándonos con sábila, no con agua ni ningún otro elemento, sino con sábila cuando se trata de heridas abiertas. Cuando ya la herida esté cicatrizando, es bueno limpiarla con un poquito de agua con sal y seguir agregando algunas otras plantas cicatrizantes que no solamente van a ayudar a que cicatrice más rápido, sino que van a ayudar a que la piel vuelva a su tono normal y no que quede una mancha allí. Bien, las plantas con propiedades colagogas o colagogo son aquellas que estimulan la secreción de bilis. Hoy en día es bastante común encontrar personas que no tienen vesícula, entonces el hígado y el intestino les toca hacer un doble trabajo, tienen que hacer el trabajo de aquel órgano que les hace falta. Entonces es importante regularmente hacerse una limpieza en el hígado y en el sistema digestivo y sobre todo encontrar esas plantas que son colagogas que ayudan a la estimulación de la secreción de la bilis, ¿no? ¿Para qué? Obviamente para que no haya un exceso de grasas dentro del organismo y se haga una digestión o una excreción adecuada de estas. De esa manera nosotros vamos a mantener nuestro organismo un poco más limpio, vamos a estar menos preocupados y sobre todo menos enfermos, ¿no? Porque la acumulación de ciertas sustancias en el cuerpo pues nos va a llevar a nosotros a un estado de letargo, de lentitud. Algunas personas pues tienden a no pensar bien, no ver claramente, no se duerme, no se descansa bien. Entonces por eso nosotros tenemos que tratar de mantener el organismo limpio. Bueno, los corroborantes. Los corroborantes. Esta palabra es poco común. Porque si la usamos para corroborar algo es para verificar, normalmente lo usamos con esa intención, pero los corroborantes en la medicina natural son las plantas que contienen la propiedad de dar mayores fuerzas al organismo o vivificarlo. Por ejemplo, el ginseng o el jengibre. Estas dos raíces tienen propiedades corroborantes. Cuando tú te tomas un té de jengibre, tú sientes que se te ha renovado las energías, sea que lo hagas en té o sea que lo hagas en una bebida fresca, cualquiera de las dos. Uno, te ayuda a limpiar el estómago porque es un tonificante estomacal muy bueno. Dos, te ayuda a acelerar la digestión y te ayuda a sentirte un poco más vivificado y con más fuerza. Claro está que si nosotros mezclamos estas cosas junto con algunas otras plantas que contengan otras propiedades, em, por ejemplo, digamos que si tenemos heridas internas en el estómago, es bueno que nosotros utilicemos un cicatrizante de manera interna, lo consumamos. Hay cicatrizantes que se utilizan de manera externa y hay cicatrizantes que se utilizan de manera interna. Bueno, muy bien. Tenemos también los depurativos. Los depurativos o las plantas con propiedades depurativas significa que purifican la sangre. Aparte que también tienen la función de limpiar al cuerpo de toxinas. Por ejemplo, hay una vegetal o una verdura que es muy importante para limpiar el hígado y ese es la remolacha
o en algunos otros lugares se le llama betabel. La remolacha es muy buena para limpiar el hígado, es prácticamente que especial para eso, al igual que hay otra planta natural como lo es el sen y el boldo, que también ayudan a tonificar el hígado. Los diaforéticos o sudoríficos son medicamentos cuya propiedad es aumentar la transpiración cutánea. Cuando nosotros queremos ayudar a eliminar una fiebre o a que el cuerpo se relaje un poco, a eliminar toxinas, porque la sudoración también ayuda a eliminar toxinas por la piel, sea de los órganos o a liberar el calor del cuerpo, sea porque tengamos fiebre interna, ¿no? Hay algunas plantas que nos ayudan a esto y favorecen esto, pero la mejor manera de sudar, pues obviamente es haciendo ejercicio físico, ya sea dentro de la huerta o las caminatas que sean largas. No recomiendo los ejercicios que requieran de mucho esfuerzo porque compromete a los órganos y exige una cantidad de sangre pues mucho más elevada de lo normal para que los órganos funcionen al ritmo que se les está pidiendo. Lo ideal es hacer ejercicios que convengan al cuerpo, no algo lento, pero sí algo que sea rítmico y de acuerdo a cada persona, porque hay personas que tienden a aguantar un poquitico más de fuerza, un poquitico más de esfuerzo. Hay personas que no tienen esa capacidad, sea por ejemplo los niños o sean los ancianos. Pero entre nosotros todos necesitamos hacer un poco de ejercicio y necesitamos tener sudoración porque por eso en la piel tenemos cualquier cantidad de poros. Bien, los diuréticos. Esta palabra sí es un poco más conocida para todos porque los diuréticos sabemos nosotros que tiene que ver directamente con los riñones. Los diuréticos tienen la propiedad de eliminar o estimular la expulsión de la orina. Este es uno de los problemas más comunes hoy en día. Para la mayor parte de las personas, hoy en día, sea por la alimentación o por la herencia genética, se tiende a tener problemas de retención de líquidos, o también por el consumo de ciertos fármacos que son los que más llevan a la muerte a muchas personas en cuanto a que hay paros renales por la retención de líquido. Pero nosotros tenemos al alcance de nosotros muchas cosas. Hay muchas plantas y frutas y verduras que son diuréticas. Ejemplo, la sandía y el melón son frutas especiales para estimular o expulsar la orina de los riñones o para hacer que los riñones trabajen y también para que se limpien, no solamente para que trabajen, sino para que se limpien, porque ayuda a eliminar ciertas toxinas que hay en los riñones, ciertos sucios, arenilla, estimula la expulsión también de algunos cálculos que se encuentran allí alojados dentro de los riñones, ¿no? También nos ayuda a limpiar la vejiga. En caso de pronto de que haya alguna infección, podemos usar otras plantas que sean especiales para eso, que sean diuréticas también y que también aparte de eso sean antibióticas. Bien, tenemos otra lista de otras palabras que necesitamos conocer un poco, que también son importantes y que nos vamos a estar encontrando en el transcurso pues, de nuestra vida o de nuestro estudio, de nuestro aprendizaje de lo natural. Tenemos las plantas emenagogas, las que tienen propiedades eméticas, emolientes, galactagogos, el míntico, hemostático, rubefacientes, vermicidas, vermífugo o vulnerario. Y vulnerario, disculpe. Bien, de todas estas podemos ver que las emenagogas son las que activan la menstruación. Este es otro de los inconvenientes que hoy en día se está presentando no solo dentro de las mujeres adultas, sino también dentro de las jóvenes, porque se presenta que hay ciclos menstruales que son demasiado largos y hay algunos ciclos menstruales que son demasiado cortos. ¿Eso qué quiere decir? Un ciclo son los días que dura el óvulo para poder empezar, que dura, perdón, el útero para comenzar una nueva menstruación. Hay unos ciclos que son de 28 días, hay otros ciclos que son de 32 o 34 días como máximo. Hay mujeres que presentan ciclos de 45 días, hay unas que presentan ciclos de 15 días. Y estas son cosas que normalmente deberían presentarse dentro de la mujer porque tendríamos que tener ciclos regulares o los más comunes.
En cuanto a las personas o a las mujeres que tienen ciclos muy largos, se puede empezar a regular el cuerpo con ciertas plantas que sean emenagogas o que ayuden a la estimulación de la menstruación, porque el acumular también sangre que debería de salir de nuestro cuerpo en nuestro organismo también es perjudicial para nosotros y esto favorece no solamente que hayan infecciones, sino que hayan de pronto algunas especies de tumores, quistes o miomas, ¿no? Aparte de que cuando vienen los periodos menstruales se vuelve algo sumamente doloroso para las mujeres que tienen estos periodos así con ciclos demasiado largos. Bien, los eméticos o los vomitivos son aquellas plantas que provocan el vómito. Hay algunas plantas que provocan vómito que no deberíamos consumirlas. Hay otras que se necesitan en caso de que de pronto hayan algunas intoxicaciones. Es bueno y es necesario tener en cuenta cuáles son estas plantas, cuáles son las que se pueden utilizar para este tipo de accidentes, ya sea que haya una intoxicación por algún químico, por algún fármaco, por algún alimento. En vez de inducir el vómito o de mandar agua, hay unas plantas que provocan ese vómito para evitar estas cosas. O también para evitar su consumo. En el caso de que tengamos un estómago demasiado débil, hay personas que tienen el estómago un poco más débil, hay otras que tienen el estómago un poco más fuerte. Los emolientes o las plantas con propiedades emolientes normalmente sirven para ablandar tumores y disminuir las inflamaciones. Les he puesto una imagen de un cataplasma porque normalmente se utilizan como cataplasma, se utilizan de manera externa, aunque también hay algunas que se utilizan de manera oral, pero son más efectivas de manera externa porque actúan directamente sobre la zona afectada. Si las consumimos, normalmente va a ser de manera general en el organismo, pero el organismo requiere o adquiere lo que necesita de lo que estamos tomando. En el caso, digamos, que tomemos manzanilla, va directamente al lugar donde se ha afectado y eso nos va a producir un alivio bastante grande a nosotros. Bien, los galactagogos. Las galactagogas significa que aumentan la secreción de la leche. Bueno, hay muchas plantas muy buenas para eso. Hay mujeres que normalmente no tienen buena secreción de leche a la hora de lactar, pero hay algunas plantas que sirven para esto, que son buenas para estimular las glándulas mamarias. Los helmínticos. Bueno, los helmínticos ayudan a controlar y a expulsar los helmintos o lombrices intestinales. Una de ellas es el ajo. El ajo es algo que nosotros deberíamos de tener en nuestra despensa porque no solamente nos ayuda a expulsar, sino a mantener controlados los parásitos intestinales, las amebas y otro tipo de parásitos que normalmente se encuentran en el lugar, ¿no? Aparte de que pues también es de uso culinario y es esencial mantenerlo en casa. Los hemostáticos o las que tienen propiedades hemostáticas son aquellas que ayudan a frenar o a detener las hemorragias o pérdidas de sangre. Normalmente hay personas que sufren de hemorragias nasales. Es bueno que nosotros tengamos en cuenta qué plantas son hemostáticas eh, para tener en cuenta eso a la hora de nosotros usarlas, ¿no? Sea para ayudar a alguien más o sea porque nosotros mismos estamos teniendo de pronto un episodio de esto. Bien, ya nos quedan pocas palabras. Yo he escogido las que pues son como más complicaditas, las que menos normalmente hemos visto. Más adelante les estaré mostrando algunas otras de pronto que se me quedaron porque quería hacerles una presentación más o menos corta, ya que hacerla larga con tantas palabras raras o diferentes es un poco cansador, entonces quise hacerles una presentación corta de estas. Estas palabras obviamente yo se las voy a dar escritas cuando sea el momento de entregarles a ustedes pues los folleticos, los que los quieran tener sobre las clases que hemos tenido, pues ya escritos y pues con sus imágenes y todo. Un poquitico más ampliado y obviamente con otras palabras un poco más explicado y con un poquito más de cosas. Bien, los rubefacientes.
Los rubefacientes o las plantas rubefacientes son aquellas que causan enrojecimiento en la piel. Estas es para evitarlas, porque hay algunas plantas que al contacto con la piel la irritan y hacen que la sangre emerja hacia la piel y por eso se pone roja. En otros casos se irrita la piel. Entonces es bueno conocer qué plantas, por ejemplo, hay veces que conseguimos plantas ornamentales y a veces en las etiquetas dicen rubefaciente, no tocar. Entonces nosotros a veces nos quedamos, ¿qué será rubefaciente? Pues no sabemos. Pero entonces en este caso nosotros ya sabemos que es rubefaciente y que por muy bonita que sea, hay que tenerla en cierta parte para evitar que ya sea nosotros mismos o los niños de pronto lleguemos a tocarlas, a rozarlas y de pronto vayamos a tener eh, ya sea picazón o enrojecimiento o irritación en nuestra piel. Sobre todo con los niños debemos tener un poco más de cuidado. Bien, llegamos a los últimos tres que, bueno, son bastante interesantes, sobre todo los que son vermicidas. Los vermicidas o las plantas con propiedades vermicidas son las que matan a las vermes, lombrices y parásitos. No solamente las lombrices son aquellas blancas y los parásitos son los pequeñitos o los oxiuros, también existen parásitos que se alojan en los riñones o parásitos que se alojan en el hígado. Pero hay unas plantas que son vermicidas que permiten la expulsión o que matan directamente a esos parásitos porque los fitonutrientes o los fitoquímicos que contienen esta planta son beneficiosos para el ser humano, pero son letales para estas vermes, ¿no? Entonces es bueno nosotros también tener en cuenta esto. Mirar qué plantas son vermicidas. Es mucho más fácil a veces encontrarlas de esta manera porque tú pones plantas vermicidas y te va a salir una lista de las plantas que tú puedes utilizar para hacer, digamos, un purgante o para controlar parásitos o para matarlos. Si se hace continuamente durante ciertos días y mezclada con otras plantas que tienen otras propiedades que son bastante importantes e interesantes. Los vermífugos. Los vermífugos facilitan la expulsión de las vermes vivas o muertas. Bien, aquí hay algo interesante, vermicida y vermífugo. Nosotros necesitamos a la hora de tomar un purgante o de desparasitarnos, necesitamos plantas que tengan propiedades vermicidas y vermífugas. Uno, ¿por qué? Cuando nosotros tomamos plantas con propiedades vermicidas, bien, nos mató las lombrices, pero esos cuerpos y esos restos se quedan dentro del organismo y cuando se quedan allí pueden producir infecciones o pueden atraer bacterias, entonces eso puede producir fiebre y puede desencadenar una serie de inconvenientes para el organismo. Ahí es cuando nosotros debemos buscar plantas que sean vermífugas, es decir, que favorezcan la expulsión de las vermes, ya sea viva o muerta, es decir, que sea como una especie de laxante o que si están vivas las ayude a expulsar y que ellas salgan. Por ejemplo, la zanahoria y la cebolla roja son vermífugas, facilitan la expulsión de las vermes vivas. Pero hay plantas como las sábilas que también son vermífugas que facilitan la expulsión de las vermes muertas porque actúa como una especie de laxante que barre y limpia los intestinos y ciertos órganos también. Bien, y para terminar, estas pocas palabras que tenemos nosotros en este día, tenemos las vulnerarias o las plantas con propiedades vulnerarias. Las plantas con propiedades vulnerarias se utilizan para las heridas externas, golpes o para hematomas. Por ejemplo, cuando hay un golpe o un hematoma, normalmente utilizamos la sábila. La sábila y la cúrcuma mezcladas, si le podemos aplicar de pronto un poco de aceite de ricino y le ponemos una venda en especie de cataplasma, es muy buena para los golpes y para las hematomas porque la ayuda a reducir sea la inflamación o sea el dolor. Y obviamente también podemos mezclarlos con algunas otras plantas que tengan propiedades antiinflamatorias y bueno, que tengan propiedades que nos ayuden a eliminar el dolor también. Bueno, hasta aquí les he traído esta presentación. Espero que si algunos quieren copiar, pues hayan copiado algunas de estas plantas. Si quieren investigar y compartir algunas de ellas, sea en internet o más adelante de pronto en la charla que tengamos, si tienen alguna pregunta,
Sí les recomiendo que por favor miren bien y presten atención al video eh, bien para que de pronto más adelante no vayan a preguntar lo mismo que ya hemos visto, ¿no? Bien, esto es todo por el día de hoy. Espero verlos más adelante. Mm, Voy a terminar con esta clase, la clase de fitoterapia básica, porque ya lo que viene más adelante son las enfermedades y cómo aplicar y qué plantas aplicar a ciertas enfermedades, sean las astringentes. Por ejemplo, digamos que tenemos un absceso o tenemos acné. Necesitamos ciertas plantas que sean cicatrizantes y que sean astringentes. Uno, para ayudar a limpiar y abrir los poros de la piel y otra para ayudar a cicatrizar las heridas que ya tenemos en la piel. Entonces más adelante estaremos viendo algunas enfermedades y qué plantas y qué propiedades de esas plantas nos ayudan a controlar y a eliminar esas enfermedades. Les deseo que tengan un excelente día a cada uno de ustedes y muchas bendiciones.